Hola a todos, mi nombre es Andrés Felipe Flores y bienvenidos a un nuevo video de tutorías Medicina Interna. El día de hoy vamos a estar hablando de pericarditis aguda. Si quieren apoyar este contenido no olviden suscribirse y dejar un like, y los invito a seguirme en mi Instagram personal @andresf.med, por donde estoy compartiendo mucho contenido académico con ustedes. No siendo más, comencemos. Vamos a hablar entonces de lo que es la pericarditis aguda. Es importante que hablemos o aclaremos que va a ser solo pericarditis aguda, por lo que son como las complicaciones, por así decirlo, de la pericarditis crónica, constrictiva, derrame, taponamiento, lo vamos a abordar en un video más adelante para que lo tengan en cuenta. Dicho eso, empecemos entonces con una breve introducción. Lo que podemos decir es que la pericarditis es una de las formas de enfermedad pericárdica, porque hay muchas otras, como les había dicho, el derrame, taponamiento, pericarditis constrictiva, crónica, incesante, entre otras. Es la causa más común como tal de enfermedad pericárdica, representando incluso más del 5% de los dolores torácicos no isquémicos que consultan al servicio de urgencias. En los países desarrollados, la causa más común suele ser la viral. Ya ahorita vamos a hablar específicamente de qué virus, porque hay como un paradigma que ya ha venido cambiando en el tiempo. Mientras que en los países en vía de desarrollo hay otras causas prevalentes como VIH y tuberculosis, que es algo importante a tener en consideración. Tiene una tasa de hospitalización de aproximadamente 3.32 por cada 100.000 personas año, y tiene una mortalidad aproximada del 1% en los pacientes hospitalizados, que no es algo despreciable, por lo cual tenemos que tener cuidado. Cuando hablamos del espectro de la enfermedad, entonces, como les decía, el síndrome pericárdico se puede manifestar de diversas maneras, como pericarditis aguda, que usualmente se va a manifestar con dolor y toda la respuesta inflamatoria sistémica, con derrame pericárdico, con pericarditis constrictiva, e incluso pues digamos existen algunas otras, como por ejemplo ya una forma más avanzada de lo que sería el derrame, que es lo que conocemos nosotros como el taponamiento pericárdico. Usualmente el derrame asintomático, excepto hasta que genera taponamiento, en donde hay compromiso ya hemodinámico como tal. Y la pericarditis constrictiva, que ya es una complicación crónica y tardía de la pericarditis aguda, en donde se da una fibrosis, por así decirlo, de las hojas pericárdicas. Dicho eso, si hablamos entonces de la etiología, podemos mencionar que en tan solo el 16% de los casos tenemos un diagnóstico etiológico. Y esto es muy importante mencionar, porque en la gran mayoría de los escenarios no vamos a hacer una búsqueda como tal del diagnóstico etiológico. No nos vamos a estar preocupando de cuál fue el virus específicamente que le dio pericarditis a ese paciente. Usualmente solo nos preocupamos cuando llegan a esas complicaciones de pericarditis constrictiva, crónica, incesante, recurrente, etc. A nivel infeccioso, como ya habíamos mencionado, lo más común va a ser la etiología viral, pero fíjense lo que les decía, uno siempre que lee le hablan del Coxsackie y le hablan del ecovirus, pero resulta que si uno se pone a ver esto, realmente sale de estudios pediátricos muy antiguos y no de adultos. Actualmente, si uno ve en adultos, en estudios más recientes, lo más común va a ser el citomegalovirus, diversos tipos de herpes virus y el VIH, sobre todo en países en vía de desarrollo. ¿Listo? También tenemos bacterias que pueden causar pericarditis, que es lo que se conoce como pericarditis purulenta, en donde tenemos ahí los cocos gram positivos, especialmente el neumococo, Haemophilus influenza y tuberculosis claramente. La malignidad suele ser usualmente por compromiso metastásico, en donde el pulmón, mama o linfoma de Hodgkin son los más comunes que pueden llegar a, pues, digamos, generar metástasis a este nivel. Postinfarto también podemos tener en dos escenarios, lo que sería la pericarditis fibrinoide en el postinfarto temprano, y el síndrome de Dresden o pericarditis autoinmune en el postinfarto tardío. También podemos tener postpericardiectomía, cuando a los pacientes les hacen cirugías de corazón abierto se les puede inflamar el pericardio, o por trauma en algunas ocasiones. Radiación, medicamentos y otras ya mucho más raras como colagenopatías, uremia, diálisis, hipotiroidismo, Whipple, IgG4, entre muchas otras. Acá tenemos como una forma, por así decirlo, miren, comparando lo que sería Europa y África, en donde uno diría estos son pues como países desarrollados, estos no tanto, es lo que uno asumiría. En Europa, fíjense que es idiopática está en el 516 de los casos, o sea, en el 55%, mientras que en África es hasta solo el 13,7%, muy probablemente porque en África se complican más y hacen más búsqueda etiológica. Y cuando nos vamos a ver en las etiologías específicas, fíjense cómo la etiología más común que hay, por lo menos a nivel europeo, tenemos la etiología neoplásica, seguido de la etiología purulenta, que es la bacteriana, y luego la autoinmune. Mientras que en África vamos primero con tuberculosis, casi un 70% de los casos, seguido después de la etiología neoplásica, autoinmune, y de último tenemos la etiología purulenta. Entonces es importante tener esto en consideración.
Acá tenemos como otras formas de causas de enfermedad pericárdica, donde podemos tener las idiopáticas, que en la gran mayoría de los escenarios vamos a presumir que son virales, por lo que no hacemos búsqueda de ellos. Las causas infecciosas, en donde podemos tener el aislamiento propiamente viral, pero también las causas infecciosas en donde tenemos el aislamiento bacteriano, fúngico, parasitario, entre algunas otras. Me voy a acercar un momento acá para que podamos ver precisamente cuáles son esas que les digo. Entonces fíjense cómo acá en las bacterias precisamente tenemos las que habíamos mencionado: cocos gram positivos, tuberculosis, hemófilos, entre otras. A nivel de hongos podemos tener histoplasma, aspergillus, blastomicosis, coccidiomicosis, cándida. A nivel de parásitos podemos tener el echinococcus, que sería raro, amebas o toxoplasma. Y podemos tener endocarditis infecciosa, que comprometa como tal el anillo. En causas no infecciosas, las autoinmunes, siempre recordar por ejemplo lupus, artritis reumatoide, las enfermedades autoinflamatorias como por ejemplo la enfermedad del IgG4, los síndromes post-pericardiectomía y otras. A nivel neoplásico, las metástasis, como les había dicho, es lo más común, sobre todo cuando pensamos en cáncer de pulmón, linfoma y en melanoma, ¿sí? Y también mama. También puede ser alteración primaria como en rhabdomyosarcoma, pero eso es más raro. Podemos tener etiologías ya propiamente cardíacas, como por ejemplo los postinfartos, traumáticas, metabólicas, por radiación y por medicamentos. Entonces es muy importante siempre tener eso en consideración. Continuando entonces con la etiología, aquí podemos mencionar también entonces que tenemos lo que sería las causas, digamos, de derrame pericárdico, en donde fíjense que nuevamente también lo idiopático suele ser lo más común, seguido ya de otras etiologías que hemos venido mencionando. En términos de etiología de medicamentos y toxinas, tenemos medicamentos que por ejemplo inducen lupus, como procainamida, iralacina. Tenemos medicamentos que hacen reacción de hipersensibilidad, como las penicilinas, y tenemos aquellos que tienen reacción idiosincrática, como por ejemplo el minoxidil. Aquí tenemos otros que son otros de hipersensibilidad, las antraciclinas, las quimioterapias dirigidas como los inhibidores del checkpoint, entre muchas otras. Entonces fíjense que hay muchas causas por las cuales uno puede llegar a tener pericarditis. Continuando entonces con esto, veamos la clasificación temporal precisamente de la pericarditis. Tenemos lo que es la pericarditis aguda, que es en lo que nos vamos a centrar ahorita, seguido posteriormente de la pericarditis incesante, recurrente y crónica. Fíjense que la pericarditis aguda requiere de unos criterios diagnósticos que ya vamos a ahondar más adelante, que básicamente son 2 de 4, del dolor típico, del frote pericárdico, de cambios en electro o evidencia de derrame pericárdico. Por su parte, la incesante es cuando tenemos una pericarditis que dura más de 4 a 6 semanas, pero menos de 3 meses sin remisión. La pericarditis recurrente va a ser aquel paciente que tuvo pericarditis, se alivió, lleva más de 4 a 6 semanas sin síntomas y le vuelve a dar una pericarditis. Y la crónica es aquella que dura más de 3 meses, como se podrán imaginar. Adentrándonos entonces en lo que es la presentación clínica, la pericarditis se va a caracterizar por dolor torácico de características pleuríticas. Recuerden que características pleuríticas quiere decir que aumenta con los movimientos respiratorios, pero que alivia con la dorsiflexión, o lo que llaman la posición de plegaria mahometana. Por su parte, también aumenta la posibilidad del hecho de que se irradie como tal hacia la zona del trapecio. El frote pericárdico va a ser algo también característico de la presentación clínica, que usualmente se va a escuchar mejor en el borde paraesternal izquierdo. El frote pericárdico es algo que se ausculta, ¿listo? Esto es de auscultación. Es muy importante que lo tengan en cuenta, no es algo que se palpa, que eso es el frémito. Usualmente es un ruido trifásico, aunque usualmente uno solo lo escucha como un único ruido, máximo como 2, y se dice como tal que la fisiopatología de base es la fricción que hay entre las dos hojas pericárdicas. ¿Listo? Por eso dicen que se acentúa con la dorsiflexión. Cuando el paciente se echa hacia adelante le aumenta más el ruido, y también cuando el paciente respira. Lo otro van a ser los cambios en el electrocardiograma, que ya vamos a hablar, y la evidencia del derrame pericárdico. Y además pues se van a presentar con los hallazgos sugestivos de la etiología de base. Por ejemplo, si el paciente es viral, muy probablemente tuvo una gripa previa. Si el paciente es autoinmune, pues va a tener estigmas de autoinmunidad, diagnóstico de lupus, cosas por el estilo, y así sucesivamente. Y por supuesto puede dar síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Entonces aquí tenemos lo que sería el frote pericárdico. Listo, aquí tenemos la que sería el frote pericárdico. La idea sería auscultarlo acá, como decíamos, en el borde paraesternal izquierdo, y se va a escuchar mucho mejor si el paciente hace como tal la dorsiflexión. Fíjense que es un audio, un soplo por así decirlo, pues no es un soplo, pero es un ruido que suena sobre todo en la parte de la sístole, aunque como se mencionaba puede ser trifásico. Uno si le pone cuidado incluso hasta escucha un componente diastólico. ¿Listo?
Acá tenemos entonces lo que serían los hallazgos del electrocardiograma en la pericarditis. Lo que podemos decir es que clásicamente se describen 4 fases de la pericarditis. La primera fase ocurre en las primeras horas a días y se caracteriza por una elevación generalizada del ST. Lo que pasa es que esta elevación del ST no va a ser como la del infarto, donde por ejemplo en el infarto tenemos este tipo de elevación, ¿cierto? Sino que la elevación de la pericarditis suele ser así. Que incluso dicen que uno acá podría pintar una carita feliz, ¿listo? Entonces este es el tipo de elevación. Honestamente yo siempre dudo en cuál es cóncavo y cuál es convexo, creo que esta es la convexa, pero el punto es que esta es la morfología de elevación de la pericarditis, mientras que esta es la morfología de elevación del infarto agudo de miocardio, que es algo importante a tener ahí. Y la otra forma en la cual vamos a diferenciar esa elevación del ST del infarto es que el infarto usualmente está pues en una región que tiene anatómicamente sentido, es decir, por ejemplo en el territorio de la descendente anterior, de la descendente posterior, mientras que esto, como estamos viendo acá, es generalizado, ¿listo? Está en todo el electrocardiograma. Y en muchas ocasiones se acompaña una depresión del PR generalizada, excepto en ABR y en B1. La segunda fase, por su parte, se da más o menos como en la primera semana, y ocurre normalización de los segmentos ST y PR. La tercera fase se da con una inversión difusa de la onda T y la cuarta fase ya es cuando el electrocardiograma se normaliza, ¿listo? Es importante que tengamos en cuenta que los cambios que estamos mencionando acá en el electrocardiograma se deben precisamente a inflamación del epicardio, o el pericardio más bien, mil disculpas. Entonces, del epicardio, mil disculpas, del pericardio no. ¿Sí? Porque cuando uno inflama el pericardio, pues por el pericardio no hay sistema cardionector, no tendría por qué alterar las manifestaciones del electrocardiograma. En cambio, cuando se inflama el epicardio asociada a inflamación pericárdica, ahí sí se da la alteración del electrocardiograma, y eso explica por qué no en todas las pericarditis vamos a tener esas fases. Y es muy importante también saber que no todas las pericarditis van a cruzar por estas 4 fases. Puede que pasen derecho de la primera a la cuarta, puede que nunca evolucionen, puede que nunca se presente, por ejemplo, cuando es crónica o recurrente. Muchas veces incluso no se tienen estos hallazgos electrocardiográficos. Entonces es importante tener eso en consideración. Aquí tenemos la fase 1, la depresión que suele haber en muchas ocasiones del PR septo, como habíamos mencionado, en ABR y en B1, y el supradesnivel generalizado del ST con esta morfología en donde podemos dibujar una carita feliz, que también es generalizado. En la fase 2 se normaliza, en la fase 3 la inversión de la onda T también generalizada, y en la fase 4 nuevamente se normaliza el electrocardiograma. En cuanto al abordaje diagnóstico, pues lo más importante es hacer una adecuada anamnesis y examen físico, la anamnesis buscando la posible etiología y el examen físico pues confirmando los hallazgos de pericarditis. Y los estudios iniciales que vamos a solicitar, ojo, para todos los pacientes en quienes sospechemos pericarditis van a ser electrocardiograma, radiografía de tórax, hemograma, troponina y PCR y ecocardiograma. ¿Listo? Muy importante. Todo, sobre todo el ecocardiograma, que es algo que muchas veces se olvida. Dicen, es una pericarditis y le dan manejo. Hay que hacerle ecocardiograma. ¿Listo? De forma selectiva, uno puede realizar hemocultivos y estudios virales si considera que es necesario. Por ejemplo, ahorita con el COVID, ANAS, para ver si existe la posibilidad de etiología autoinmune, PPD o IGRA si uno sospecha que el paciente puede tener tuberculosis, resonancia magnética cardíaca, esto es sobre todo cuando la etiología no es clara. Se puede hacer en el momento agudo, lo que dicen es que ojalá sea antes de 2 semanas, ¿listo? Eso es como lo más importante, antes de 2 semanas. Pericardiocentesis solo se realiza en taponamiento cardíaco o cuando haya una sospecha específica como etiología maligna o bacteriana, en donde uno necesita el líquido para confirmar el diagnóstico. En cuanto a los estudios imagenológicos, pues el ecocardiograma va a ser el de elección. No suele mostrar ningún tipo de alteración en muchas ocasiones, pero en otras, pues digamos, nos muestra el derrame pericárdico que soporta el diagnóstico y se suelen encontrar a veces en ocasiones hallazgos sugestivos, por ejemplo, de miopericarditis o de diagnósticos diferenciales, que la miopericarditis es algo que hablaremos en el otro video. La radiografía de tórax no suele ser de utilidad, lo único que nos dice es que si uno tiene un aumento de la silueta cardíaca sugestivo de derrame pericárdico, pues eso nos habla de que ya hay más de 200 cc de derrame pericárdico. Recuerden que la forma en la cual se va a ver ese aumento de la silueta cardíaca es lo que llaman el corazón en bolsa, porque uno tiene el corazón así y se abre como si fuera una bolsa. Más o menos se ve así el corazón en bolsa, no es una hipertrofia donde uno vea marcadamente así la silueta cardíaca súper bien, no. Se ve más como una bolsa, incluso a veces le dicen que es el signo de la Hershey, porque si uno coge y hace esto, pues aquí se puede dibujar una Hershey, ¿listo? Pues un kiss de Hershey. En cuanto a la resonancia magnética cardíaca, pues va a ser útil porque confirma el diagnóstico, uno va a ver el engrosamiento pericárdico con realce del contraste de gadolinio. Es muy útil también porque identifica si hay o no compromiso del miocardio, porque es diferente una miopericarditis a una pericarditis aguda. Valora la posible etiología del derrame en cuando hay derrame como tal.
y puede valorar el compromiso extracardíaco, como afección pleural o pulmonar en algunas otras etiologías que se sospeche. La resonancia, como les decía, lo ideal es hacerla antes de 2 semanas, ¿sí? Porque después de eso se pierde mucho de su utilidad y lastimosamente pues es algo que no tenemos muy disponible en todos los países, en todos los escenarios de práctica, pero si la tienen puede ser una herramienta de gran ayuda. Aquí tenemos pues una radiografía en donde no se ve muy bien el signo de la Hershey, es básicamente porque ese corazón está muy crecido en este caso. Listo, pero así se vería más o menos. En la resonancia, fíjense lo que tenemos, el realce tardío, o tenemos aquí el edema pericárdico que se ve acá hiperintenso, y fíjense el realce que tenemos con el contraste con gadolinio. Entonces, eso nos habla de pericarditis. En cuanto a estudios etiológicos, pues se puede hacer la pericardiocentesis, que como ya hemos mencionado, solo vamos a hacer en pacientes en la que se sospecha una etiología, por ejemplo, neoplásica o bacteriana. De resto no, porque sacarle el líquido no me sirve de nada, excepto cuando hay compromiso hemodinámico, pero en ese escenario no va a ser etiológico, sino que va a ser terapéutico. Y en algunas ocasiones también cuando es refractario al tratamiento uno la puede pensar. La biopsia pericárdica se reserva para los pacientes que tienen más de 3 semanas de pericarditis, de resto no, porque pues que puede ser bastante deleterio. Y como habíamos mencionado, solo en el 17% de los pacientes se establece un diagnóstico etiológico. Es algo que no muchas veces nos interesa, no muchas veces nos importa porque asumimos que es viral, salvo que tengamos cosas que nos hablan de otra posible etiología. Entonces aquí tenemos nuevamente las indicaciones para pericardiocentesis, taponamiento, refractarios o que se sospeche etiología bacteriana neoplásica, y para biopsia pericárdica como tal que haya, digamos, un taponamiento que sea recidivante, que haya sospecha de etiología bacteriana o neoplásica y que haya deterioro de la pericarditis. Es importante eso, si uno va a hacer una pericardiocentesis por estudio etiológico, lo ideal es que siempre vaya con biopsia, porque por ejemplo la tuberculosis es muy difícil diagnosticarla en los líquidos serosos, es muy difícil diagnosticarla en el líquido pericárdico, pero si uno lo biopsia y a la biopsia le corre la PCR o le hace la tinción de Ziehl-Neelsen, existe una mayor posibilidad de llegar al diagnóstico. Entonces sí, realmente, si vamos a hacer un estudio etiológico que incluya las dos cosas. Lo que vamos a solicitarle al líquido pericárdico pues va a ser una química general, citología, PCR para tuberculosis y hallazgos de microbiología. Es importante que si bien utilizamos por ejemplo niveles de proteína, ratio de proteína, ratio de LDH, no es que uno clasifique como tal el líquido pericárdico en transudado o exudado conforme a los criterios de Light, porque los criterios de Light están validados para derrame pleural. Entonces el derrame pericárdico, si bien esto nos puede ayudar a decir, venga, la cosa es más inflamatoria o la cosa es menos inflamatoria y con eso lo clasificamos en exudado o transudado, no es que se realice según los criterios de Light. ¿Listo? Para el diagnóstico entonces lo que uno tiene que tener es presencia de dos de las siguientes: dolor torácico típico, que sea de etiología, que sea de características pleuríticas; frote pericárdico a la auscultación, mejor escuchado en el borde parasternal izquierdo; cambios electrocardiográficos sugestivos, un supradesnivel generalizado del ST; y derrame pericárdico nuevo en deterioro en el ecocardiograma, ¿cierto? Se soporta como tal pues si hay hallazgos de reacción de elevación de reactantes de fase aguda o hallazgos imagenológicos, y es importante siempre las troponinas, porque si las troponinas están elevadas pues estamos hablando de miopericarditis o de perimiocarditis, que la diferencia la vamos a hablar en el siguiente video. Aquí tenemos entonces nuevamente los criterios diagnósticos de la pericarditis aguda, dos de los siguientes, ¿listo? Y la miopericarditis va a ser un diagnóstico como tal de pericarditis aguda, que el paciente además tenga síntomas o ausencia de otra causa de elevación de troponinas o la evidencia de la elevación de las troponinas, ¿listo? En cuanto a los diagnósticos diferenciales, pues cualquier otra causa de dolor torácico, sobre todo dolor torácico pleurítico, en donde entran todo lo que es la patología pleural, incluyendo también ahí el TEP, pero derrame pericárdico derrame pericárdico o neumotórax. Haya infarto agudo de miocardio por los hallazgos del electrocardiograma, que ya habíamos mencionado; repolarización temprana por hallazgos en el electrocardiograma, recuerden ese patrón de repolarización juvenil, aunque esto suele estar solo localizado en B1 a B4, no de forma generalizada, ¿listo? Y acá tenemos pues algunos hallazgos que nos hablan de, digamos, cómo diferenciar precisamente esa pericarditis del infarto agudo de miocardio. Y fíjense cómo tenemos acá que, por ejemplo, en pericarditis muy pocas veces sube más de 5 milímetros, en el infarto sí lo hace; en la pericarditis la distribución es generalizada, en el infarto es anatómica; en la pericarditis no suelen haber cambios del segmento ST, es decir, no hay imagen en espejo; en el infarto sí. Pues digamos que de forma concurrente que haya elevación del ST, inversión de la onda T, no es común en pericarditis, sí es común en el infarto. Los cambios en el PR son comunes en la pericarditis, no en el infarto. Y los otros hallazgos de isquemia, como ondas Q y etcétera, son comunes en el infarto, no en la pericarditis.
¿A quiénes vamos a hospitalizar entonces? Me llegó el paciente, la presentación clínica, le hice el abordaje diagnóstico y lo diagnostiqué. La pregunta es entonces, ¿a quiénes hospitalizo de estos pacientes? La respuesta va a ser aquellos pacientes que tengan las siguientes características. ¿Listo? Espérenme un segundo, mil disculpas con ustedes. Eso. Aquellos pacientes que tengan fiebre, aquellos pacientes que tengan un curso subagudo, aquellos pacientes con sospecha de taponamiento cardíaco, aquellos pacientes con efusión pericárdica que sea mayor a 20 milímetros o 2 centímetros en el ecocardiograma, inmunosuprimidos, que usen anticoagulantes, que sean por un trauma agudo, que tengan ausencia de mejoría después de 7 días con la terapia inicial que es AINES y colchicina, o que tengan la troponina cardíaca elevada. En cuanto al abordaje, realmente lo que nos vamos a dar cuenta es esto, pues ese sería como el resumen. Tengo la pericarditis en el paciente por sospecha, si no los cumple no la tiene, si sí los cumple tiene pericarditis, ¿listo? Si el paciente tiene características de alto riesgo, lo hospitalizo, que son estas que tenemos acá. Si no tiene características de alto riesgo, usualmente le inicio manejo, ¿listo? Usualmente le inicio manejo y si el paciente responde, pues listo, y si no responde, pues tengo que empezar a hacer búsqueda etiológica. Entonces, para el tratamiento tiene 3 objetivos: aliviar el dolor, resolver la inflamación y prevenir la recurrencia. De momento es muy importante que no hay evidencia que demuestre que alguno de esos manejos prevenga que se desarrolle taponamiento cardíaco o pericarditis constrictiva. Usualmente si lo va a presentar, lo va a presentar. ¿Qué si nos previene? Estas 3 cosas que estamos mencionando acá es lo que tienen evidencia los medicamentos que vamos a mencionar a continuación. Y es muy importante que el paciente con pericarditis se le debe limitar la actividad física hasta que se resuelvan los síntomas y se normalicen los biomarcadores. Ya hablamos más a fondo de eso. Entonces, en cuanto a la restricción de la actividad física, si son atletas no competitivos, por ejemplo, la gran mayoría de las personas, yo, los que estamos viendo este video, solamente no le dice a usted se tiene que quedar quietico hasta que no tenga síntomas y hasta que los biomarcadores, la PCR y si le sube la troponina, todo eso estén negativos. Si es un atleta competitivo, uno le dice, vean, en deportes competitivos como tal, por lo menos 3 meses de espera y tiene que esperar a que lo vea un experto. Por eso, por ejemplo, no sé si vieron a estos jugadores de fútbol que les dio miocarditis por COVID, no han vuelto a participar porque son mínimo 3 meses. Y si les da miopericarditis, son mínimo 6 meses. Listo, importante tener eso en cuenta. Ya en cuanto al manejo médico, la primera línea de manejo son los antiinflamatorios no esteroideos. Estos se indican a todos los pacientes con pericarditis aguda. Usualmente uno realiza un esquema en el cual uno les da los AINES por un tiempo prolongado y después les hace un esquema de titulación a la baja después de que haya ya 24 horas libres de síntomas o cuando se normalice como tal la PCR. ¿Listo? No hay evidencia de superioridad de un AINES sobre otro, eso se ha estudiado y realmente no. Cualquier AINES da lo mismo y hasta en el 80% de los casos suelen ser efectivos en términos de resolución de síntomas. Recuerden que no se altera el curso natural de la enfermedad. La única excepción es los pacientes con pericarditis post-infarto, en donde uno lo realiza pues con aspirina, ¿listo? Porque si le pone AINES más ASA, pues le puede de pronto aumentar el riesgo de sangrado. Pero es importante eso, que si bien fisiológicamente o teóricamente puede aumentar el riesgo de sangrado, si uno mira a aquellos pacientes que están antiagregados o anticoagulados por alguna otra indicación y les da pericarditis y se manejan con AINES, no hay una evidencia, digamos, consistente de que se aumente el riesgo de sangrado en estos pacientes. ¿Listo? Hay que tener en cuenta que en pacientes con factores de riesgo, como antecedente de úlcera péptica, más de 25 años, corticoides, etc., siempre realizar gastroprotección. Bueno, primera línea de manejo, AINES. Y el otro medicamento que entra en la primera línea de manejo junto con el AINES es la colchicina. ¿Listo? La colchicina está indicada en todos, absolutamente todos los pacientes con pericarditis aguda, excepto en aquellos pacientes que tengan etiología bacteriana neoplásica, elevación de transaminasas, troponina o creatina elevada, discrasias sanguíneas, miopatías, hepatopatía, enfermedad inflamatoria o embarazo. Aunque esto de la troponina es medio interrogado porque uno ve la miopericarditis, uno la suele tratar también con colchicina. La evidencia demuestra, pues digamos, su efectividad en prevenir recurrencias y en mejoría sintomática, que es lo que habíamos mencionado. No va a prevenir ni taponamiento ni pericarditis constrictiva. Se administra por un periodo de 3 meses y hay esquema con o sin dosis de carga. ¿Listo? El mantenimiento, bueno, la dosis de carga suele ser 0.5 miligramos cada 12 horas en el día 1 y el mantenimiento es 0.5 a 0.6 miligramos 1 o 2 veces al día, según si pesa más o menos de 70 kilos. Más de 70 kilos, 2 veces, menos una vez. ¿Listo? Y así sería el manejo. Aquí tenemos como un esquema de resumencito de las dosis. Fíjense, aquí tenemos por ejemplo la aspirina. Recuerden que cuando utilizamos la aspirina como antiinflamatorio, utilizamos dosis mucho más elevadas que las de prevención de riesgo cardiovascular. Hasta 1 gramo de aspirina cada 8 horas. Ibuprofeno, 600 cada 8, aquí los tenemos, ¿cierto? Esto es pericarditis recurrente, lo hablaremos mejor más adelante, ¿listo? Pero suele ser bastante semejante.
Entonces uno pone casi 1 gramo de aspirina cada 8 horas por 1 a 2 semanas y luego le va disminuyendo la dosis de 250 a 500 cada 1 a 2 semanas. En cuanto al ibuprofeno son 600 cada 8 y uno le va disminuyendo 1 a 2 semanas, 200 a 400 cada 1 a 2 semanas. Y en cuanto a la colchicina, como habíamos dicho, 0.5 una al día o 2 veces al día según el peso, se da por 3 meses y posteriormente uno lo empieza o lo puede empezar a reducir. Y así sería la parte del manejo. Y por último, en cuanto al manejo médico, tenemos lo que son los glucocorticoides. En cuanto a los glucocorticoides, tenemos que tener claro que solo se indican en condiciones específicas. Esas son intolerancia o contraindicación a los AINES, etiología autoinmune, embarazo y falla renal y pacientes con pericarditis refractaria al manejo médico, cuando llevan 7 días con AINES, colchicina y no han mejorado. Eso es importante porque si uno lo utiliza de forma rutinaria, sobre todo de forma temprana, aumenta la tasa de recurrencia. Se cree que esto es porque como los glucocorticoides inmunosuprimen inicialmente, en la terapia más temprana de la pericarditis eso puede predisponer a que haya mayor replicación viral y favorecer la tasa de recurrencia en esos pacientes. Se utilizan usualmente dosis bajas, 0.2 a 0.5 miligramos por kilo, y se suele recomendar iniciar la reducción a la baja de forma temprana. ¿Listo? Si uno lee Aptuate recomienda que sea de 2 a 4 semanas después de ausencia de síntomas y normalización de PCR. Pero si uno lee la guía europea sí se va más por una, digamos, disminución temprana, que básicamente sería esto. Uno inicia así la dosis y después empieza a disminuir, ¿cierto? Entonces uno empieza a disminuir 10 cada 1 a 2 semanas, 5 a 10 cada 1 a 2 semanas, 2.5 cada 1 a semanas, 1.5 a 2.5 cada 2 a 6 semanas y así va disminuyendo hasta titular la dosis a la baja. En cuanto a otras terapias que podemos utilizar en estos pacientes, tenemos el manejo percutáneo o quirúrgico, que usualmente es cuando hay un derrame pericárdico moderado a severo, cuando hay sospecha de etiología neoplásica bacteriana, recurrencias, pericarditis constrictiva, que de eso hablaremos más adelante. Pericarditis en pacientes con enfermedad renal crónica, pues la diálisis es lo ideal si es urémica. Recuerden que hay postdiálisis y en ese escenario hay veces que la diálisis sirve si es por sobrecarga, si no, pues se hace el manejo agudo. Y aquí tenemos como un resumen del manejo que nos ofrece Aptuate. Fíjense que, me voy a acercar acá. Eso es. Cuando nos tenemos acá, tenemos el paciente que tiene alguno de los marcadores de riesgo, sí, lo hospitalizo. Si no, igual le inicio manejo y a todos los dos les voy a iniciar manejo. ¿Manejo con qué? Con AINES, con colchicina y con restricción de la actividad física. Si no es artista de alta competición, hasta que le mejoren los síntomas y hasta que le mejoren los biomarcadores. Si no, 3 meses. ¿Listo? Si el paciente responde a la terapia, vamos titulando a la baja. Si no responde a la terapia, vamos a escalar la terapia y usualmente en ese escenario vamos a indicar el manejo con glucocorticoides. Continuando entonces con la parte, digamos, como del manejo en estos pacientes, lo que podemos mencionar básicamente es, eso es, que aquí tenemos pues como el resumen también de las dosis que nos ofrece Aptuate, que ya más o menos habíamos visto allá con la guía europea. Entonces fíjense, la aspirina, nuevamente siempre recordar que es una dosis más alta, 1 a 2 semanas y luego se baja. El ibuprofeno 600 a 800 cada 8 horas, 1 a 2 semanas y luego se disminuye. También hay una opción que es la indometacina. Ahí está la colchicina. Aquí tenemos la prednisolona, que fíjense que son 2 a 4 semanas según Aptuate, que pues sí es a más como a la baja, por así decirlo. O es más temprano la disminución a la baja en los pacientes según la guía europea. Y aquí tenemos otras líneas de manejo como rinolazeb, ananquira, azathioprina, inmunoglobulina endovenosa, que eso realmente pues vamos a hablar es en el próximo video porque eso se utiliza en pericarditis crónica o recurrente o cosas por el estilo. De resto pues digamos que de entrada no es algo que se recomiende de rutina realmente en los pacientes. Continuando entonces acá con la parte del pronóstico, ¿cierto? Entonces suele tener un buen pronóstico. Uno hace el seguimiento de los marcadores inflamatorios como tal a los 7 días, eso es importante tenerlo en cuenta. El taponamiento cardíaco, la pericarditis constrictiva realmente solo ocurre en menos del 1% de los pacientes. Sin colchicina, 15 a 30% de los pacientes sufren de recurrencia o enfermedad incesante, que eso es persistencia de los síntomas. Entonces muy importante siempre el manejo temprano tanto con AINES como con colchicina. Se ha visto que hay mayor riesgo de complicaciones en las mujeres, esto posiblemente relacionado con una mayor carga autoinmune. Y esto era todo lo que tenía para comentarles respecto a pericarditis, espero que les haya gustado. Cualquier duda déjenlo en los comentarios y si quieren seguir aprendiendo con nosotros denle click al video que aparece en sus pantallas.